Buenas noches. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas. Yo quiero que todos los que han venido a predicar han dicho esto. Es un honor estar aquí. Y cuando a mí me hablaron para hacer esto, yo no lo podía creer. Y dije, bueno, si es el Dr. Carson. Yo creía que alguien me estaba haciendo una broma, pero sí era él pidiéndome que viniera a predicar. Para meternos a este texto de Eclesiastés 11:7 hasta el final del capítulo 12. Yo prediqué de esto en mi iglesia hace poco y yo lo siento muy profundo por muchas razones. En primer lugar, por dos razones. Porque yo pastoreo una iglesia muy grande donde hay mucha gente joven. Y para serles sinceros, en cuanto a qué tan jóvenes somos, en los últimos 9 años, nada más una vez he hecho un funeral de alguien que tenga más de 30 años. He hecho docenas de funerales para gente que tiene 20 y tantos o menos de 20. Y cuando estás en ese tipo de ambiente, empiezas a captar y a entender que la vida termina más rápido de lo que uno piensa. Yo no tengo la menor ilusión de que podamos llegar a los 30 o 50 o 60 porque esta vida que tenemos es realmente un regalo de Dios. Y después de mis primeros 2 años, yo me acuerdo que tuvimos muchos bebés en nuestra iglesia y que murieron de diferentes cosas. Y tenía que encaminar a esos cuartos de hospital o a esos funerarias. Y yo sentía que mis piernas se me doblaban cuando entraba al lugar donde había tristeza sobre tristeza sobre tristeza. Y en aquel tiempo no veía yo la estructura teológica que me iba a apoyar. Así que yo empecé a ser fiel al Señor en pastorear a las personas que Él me había traído a pastorear y en prepararlos para la realidad de la vida en un mundo caído. Y una de las grandes misericordias de Cristo sobre mi vida es que a medida que yo los preparaba a ellos, Dios me estaba preparando a mí. Y los domingos en la mañana, cuando yo iba a leer, a prepararme cuando iba a la silla en la que yo estudio la Biblia, yo trataba de tomarme una taza de café y yo pasaba ahí por un lugar donde se sentaba mi hijita también. Y de repente eso es lo último que recuerdo esa vez, y ya después desperté en el hospital porque a mí me dio cáncer en el cerebro y una de mis hijas me preguntó si me acordaba de lo que me había pasado y yo le tuve que decir pues que no, porque para nuestra familia lo que me pasó pues fue algo muy terrible. Tuvieron que hacer una cirugía masiva en mi cerebro y hubo mucho drama entre el jueves que me dio como si fuera un ataque. Me caí y luego ya me tuvieron que llevar al hospital y de repente ya me vi hablando con el neurocirujano y yo pues no estaba preparado para oír que tenían que cortar una gran parte de mi cerebro. Escuchar eso por primera vez después de que yo había estado tratando de ayudar a gentes que les habían dado noticias como esas, pero recibir las noticias acerca de mí mismo, yo me sentí como si me hubieran dado un golpe en el alma, como si me hubieran dado un golpanazo en el alma, algo que yo nunca me había esperado. Yo pensaba que iba a ir al hospital y que Dios me iba a sanar y que todo iba a salir bien y que me iban a traer buenas noticias los doctores.
Y yo dije, bueno, pues se está pasando algo en mi cerebro, pero de seguro me van a dar buenas noticias. Bueno, cuando Dios te usa como pastor de muchas personas que están pasando por eso, y luego eres tú el que las enfrenta, ves cómo Dios es el que te estaba preparando para eso. Y cuando yo tenía preguntas, pues como que nadie me las podía contestar. Como que yo sentía que cuando le preguntaba a Dios, Él me decía, espérate a que te fortalezcas un poco más y luego hablaremos. Y Dios como que me dejó sin respuestas por 2 semanas. Y luego me dijeron después que tenía cáncer en el cerebro y que el promedio de vida que se esperaba para personas con ese tipo de cáncer era como 2 a 3 años. En 2 semanas no me dijeron nada hasta que de repente me dieron esta noticia. Y tuve que apoyarme en el cimiento fuerte que tenemos en Dios. Y yo tenía que recordarme a mí mismo que esto no sorprendió a Dios, que no lo asustó, que no lo estremeció, no lo desconcertó. Y no tenía que preguntarle, Espíritu, ¿dónde andabas? Y como que yo le quería echar la culpa al Espíritu de Dios. ¿Qué te pasó? ¿Te descuidaste o qué? Pero la verdad es que Él estaba haciendo algo en mí. Y les quiero decir algo. Yo no me sentí muy fuerte y con mucha fe desde que escuché la noticia. No, me tomó varios días el poder superar esto y esperar y el empezar a superarlo y a confiar de nuevo en el Señor. Así que cuando yo leo este pasaje, yo lo siento. Y no me vean ahora como un super santo porque, ay, pobrecito, le dio cáncer en el cerebro. No, pero si les digo que lo siento, es porque crea calor en mí, crea fuego en mí, porque esto es lo que yo sé que ustedes no saben. Algunos de ustedes no van a regresar a esta conferencia dentro de 2 años. Todos piensan que van a volver, pero ¿saben cuál es la verdad? Todos podemos recibir una llamada que lo cambia todo, pero nadie piensa que va a recibir esa llamada. Así que todos aquí debemos estar conscientes de que no estamos inmunes a recibir una llamada como esas. Y sí, tus hijos también se pueden morir en un accidente, tu esposa se puede morir, le puede dar cáncer, esto puede pasar, aquello puede ocurrir, pero nadie piensa, a mí es al que me va a ocurrir. La experiencia pastoral casi siempre nos enseña que lo debemos esperar para los demás, no para nosotros. Y cuando yo leo este pasaje, el peso del pasaje, el dolor del pasaje, la pesadumbre de este pasaje, es algo hermoso, maravilloso para mí. Y yo siento que el Espíritu me guía a predicar de este pasaje. Yo siento que Dios me abraza, que el Espíritu me abraza. Vamos a leer Eclesiastés 11, versículo 9 en adelante. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí empieza a decir algo y todos debemos responder, aleluya, amén. Hasta los más paganos dirían, esta parte yo la amo, alégrate, claro, todo el mundo se quiere alegrar. Sigue tu corazón, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia o de tu juventud. Cualquier salvo o inconverso estaría de acuerdo con esto y diría, está en la palabra, está en la Biblia. Pero no termina ahí. Pero acuérdate que vas a ser juzgado por lo que hagas. Así que ve y regocíjate, sigue tus ojos, sigue los deseos de tu corazón, pero acuérdate que un día vas a darle cuentas a Dios. No olvides eso mientras te vas de fiesta. En el versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad.
Aquí, esto es algo que ya se vuelve un poco más serio. Vamos al 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga. Y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Aquí hay muchos problemas en este pasaje. A lo mejor si lo resumimos, podemos decir, regocíjate, disfruta tu juventud, disfruta tus pasiones, pero vas a ser juzgado por eso. Y la vida va a pasar muy rápido y un día vas a enojarte porque tienes que levantarte y va a llegar el día del juicio. A lo mejor vas a tener que morir joven y vas a odiar la vida. O a lo mejor vas a morir después ya de viejo, pero vas a odiar la vida porque fue vanidad. Fue vanidad. Y la muerte te va a abrazar y te va a decir, ven, ven, ven. Así que tenemos un problema en este pasaje y podemos resolverlo si vemos los mandamientos, los imperativos que nos van a guiar a Cristo. El imperativo 1, el mandamiento 1 es regocíjate. Los seres humanos tenemos un problema con el regocijo y no es que no nos regocijemos, es que nos regocijamos en la superficie. Todos los que conocemos, todas las personas que conocemos se gozan. No conocemos a un hombre o a una mujer que no tenga la capacidad de regocijarse. Pero el problema es que no saben en qué regocijarse. Cuando Pablo en Romanos 1 dice todo lo que está mal con la humanidad y cómo la ira de Dios se va a revelar contra toda la humanidad, vemos que el problema es que el hombre se regocijaba en las cosas equivocadas. Y en Romanos 1 vemos que se regocijan en las criaturas, no en el Creador. Se regocijan en lo creado. Y así somos, tendemos a regocijarnos con las cosas y decimos, ¿a poco no es hermosa la creación? ¿A poco no es lo espectacular? ¿A poco no es espectacular esta creación? ¿No es asombrosa? Nuestro regocijo es superficial, hueco, porque lo basamos en lo creado. No nos vamos a fondo, no nos vamos a lo profundo. Creemos la mentira en lugar de la verdad de Dios. ¿Y qué es esa mentira? Pues es esa naturaleza caída que creemos que somos más inteligentes que Dios. Yo nunca he visto a nadie que diga eso, pero he conocido a miles que viven de esa manera. Yo soy más inteligente que Dios. ¿Y por qué? Pues porque creemos más en las mentiras que en las verdades que Dios nos ha dicho. ¿Por qué? Porque hay hombres que se van en busca de hombres en el homosexualismo y ellos toman su decisión por sí mismos y de nuevo se están regocijando en las cosas equivocadas. Todos hemos cometido errores o todos hemos caído en lo que dice Romanos 1, en regocijarnos en lo creado, en lugar de en Dios, que es en lo que nos debemos regocijar.
Es como si un jugador de básquetbol que mide más de 2,20 m clava la pelota y se regocija en eso, pues es un regocijo superficial y vano. ¿Por qué? Porque para él es muy fácil clavar la pelota teniendo esa estatura. El hombre fue creado para darle gloria a Dios, pero cuando en lugar de darle la gloria a Dios, encontramos nuestro gozo en las cosas que Dios ha creado, le robamos esa gloria a Dios y blasfemamos a Dios. Así que el problema no es que no sepamos o que no podamos regocijarnos. Yo soy de Dallas, Texas. La más grande iglesia de Estados Unidos está en esa ciudad. Es tan grande que hasta te tienen que dar un tour de todo lo que se hace en esa ciudad. Pero, y ahí van muchas personas famosas, pero a veces pues no tienen mucho fundamento teológico. Nosotros no batallamos con regocijarnos. Todos somos expertos en regocijarnos. Ese no es el problema, sino el problema es cómo nos regocijamos. Y el problema es en qué nos regocijamos para dar honor a quien honor merece. Bueno, vamos al segundo imperativo de este pasaje. Y ahí es donde vamos a pasar el resto de este mensaje. El segundo imperativo suena como un tambor que se repite constantemente. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. Recuerda a tu Creador antes de que vengan los días malos. Recuerda a tu Creador antes de que no tengas placer. Recuerda a tu Creador antes de que se oscurezca el sol. Recuerda a tu Creador. Aquí la pregunta que debemos responder es, ¿hay alguna manera de recordar que redima la manera en la que nos regocijamos? Esa es la pregunta clave. ¿Habrá alguna manera de recordar para redimir la manera equivocada en la que nos regocijamos? Porque en todo el Antiguo Testamento se nos recuerda a tu Creador. Lo que hemos visto en el Antiguo Testamento es que se nos dice que debemos recordar varias cosas acerca del carácter y de la naturaleza de Dios. Debemos recordar que Él es Dios. A través de los profetas, a través de la ley, Dios constantemente nos está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Creador, yo empecé todo esto, yo lo voy a terminar, esta fue mi idea. Y se nos muestra en la literatura de sabiduría, en todos los pasajes, como en Job, por ejemplo. En Job capítulo 8, cuando le contestó a Job desde el torbellino y le dijo, ¿quién eres tú para que yo te tenga que preguntar? ¿Quién eres tú para hablarme a mí como si supieras? Gracias a Dios que a mí no me contestó el Señor así cuando yo le preguntaba cosas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? ¿Quién determinó sus medidas? ¿Quién estableció la piedra angular? Cuando yo hice a las nubes, cuando creé la oscuridad, cuando puse límites y cuando dije hasta aquí llegarán y no más allá. Tú has mandado a la mañana para que empiecen los días. Tú le has mandado al amanecer que se levante.
Y como que hay una pausa, como si Job tuviera una respuesta. Job no le puede responder. Y como que Dios le insiste, contéstame, contéstame, contéstame. En el Salmo 47 ahora, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas las llama por sus nombres. Recuerda, recuerda que yo no soy como tú. Yo hago lo que tú no puedes. Yo empecé todo esto. Yo estoy dirigiendo, gobernando. Si tú ves el libro de Habacuc, muy similar a Job, Habacuc le pregunta a Dios y le dice, ¿por qué toleras la injusticia? Y Dios le dice, no estoy tolerando la injusticia. Y Habacuc le dice, ¿pero qué ha pasado con los caldeos? Y le dice, ellos son más impíos que nosotros y tú los estás usando a ellos para juzgar a nosotros, que somos impíos también, pero ellos son más impíos que nosotros. Habacuc como que le quería dar instrucciones a Dios. Y Dios le dijo, ¿saben qué les dijo? Voy a venir. Y si crees que me voy a tardar, espera y ve lo que voy a hacer. Recuerda que yo soy Dios. Y también hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que Dios nos dice, recuerda quién soy yo. Constantemente Dios trata de que su pueblo venga a recordar. Recuerde quién es Él, lo que ha hecho Él, cómo ha obrado Él. En Éxodo 12:14, Éxodo 12:14, Dios también les dice que este día iba a ser un memorial para ellos. Les dice que recuerden, eso es un memorial. Recuerda que tú habías sido Egipto y que yo te liberé. Yo te liberé cuando tú eras esclavo en Egipto. Tú no te sacaste a ti mismo de Egipto. Yo te saqué. Yo envié las plagas. Yo mostré mi poder y mi gloria sobre el orden creado. Yo maté a los hombres de Faraón. Yo te hice pasar por el Mar Rojo. Yo te saqué y yo quiero que recuerdes que yo soy el que pasó por alto la muerte de tus primogénitos. Yo te liberé para traerte a la tierra que le prometí a tus padres. Eso lo vemos también en Josué 4. Eso lo vemos también en Josué capítulo 4, cuando los iba a meter a la tierra prometida. Y le dijo que de acuerdo a las tribus, esto iba a ser una señal para ellos. Le vas a decir a tus hijos cuando te pregunten, ¿qué significan estas piedras? Les responderás que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo, de recordatorio a los hijos de Israel para siempre. Y tienes que recordar que yo nunca te abandoné, que siempre fui fiel a mí mismo y yo actué en tu favor. Así que hay muchos recordatorios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y yo estoy haciendo esto, les dice Dios a Israel, para que nunca te olvides que yo soy el Todopoderoso. A veces nosotros creemos que porque somos fieles las cosas van a salirnos bien. Y el mensaje que Dios tiene para su pueblo desde el principio es, yo voy a hacer esto porque yo soy grandioso, porque yo soy espectacular. Les voy a mostrar qué tan espectacular soy. Los voy a usar a ustedes. Vean mi poder fluir a través de ustedes y ustedes pueden creer las mentiras del enemigo a veces. Pero la razón de que los esté usando a ustedes es tan espectacular como las demás cosas que he hecho. Yo voy a dejar que ustedes participen en lo que yo estoy haciendo y que se trata de mí y de mi gloria. Yo soy fiel, yo no abandono a mi pueblo. Y otro tipo de recordatorios que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios quiere que su gente recuerde sus mandamientos y que recuerde que sus mandamientos son los que nos guían a la vida. Los mandamientos de Dios son para alinearnos con la manera en la que se vive en este mundo.
quiero dejar claro siempre con mi gente, con las personas que no tienen mucho trasfondo en la iglesia, que Dios no está en el cielo es nada más sonriendo, no. Él nos ha dado mandamientos para guiarnos a la vida. Sus mandamientos son vida. Y muchas veces ellos se cansan de que yo les pregunte, ¿qué tal está funcionando esto para ti? ¿Estás obedeciendo? Porque ni siquiera creo que tienes que ser muy inteligente. Pero puedes ver nuestra cultura y vemos que hemos hecho un absoluto batidero de la cuestión del sexo, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque muchas personas no se satisfacen con lo que Dios diseñó para disfrutarlo en el matrimonio y por eso se la pasan tratando de inventar otras maneras y otros contextos. Y es ridículo lo que nuestra cultura hace. Y debemos regresar a esta pregunta. ¿Te está funcionando la manera en la que tú quieres vivir en el sexo o en cualquier área de tu vida? Contrario a la manera de Dios, contrario a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que eso trae? Devastación, dolor, pérdida, tristeza. Y Dios no nos quiere dar eso. En Deuteronomio 6, del 6 al 9, ahí se dice que estas palabras que yo te mando hoy deben estar en tu corazón y las debes enseñar diligentemente a tus hijos. Si tú tienes hijos, este es un gran mandamiento porque tenemos un Dios soberano y Él sabe que tú vas a ser diligente en enseñarle esto a tus hijos. Yo tengo 3 pequeños, uno de 8, uno de 5 y uno de 2. Y tenemos devociones familiares cada día y yo confío que el Espíritu Santo esté haciendo algo en mis hijos. Debes enseñárselas a tus hijos. Debes hablar de ellas cuando te sientas, cuando caminas en el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas. Y las debes atar en tu cabeza y las debes poner entre tus ojos y escribirlas en los postes de tus puertas. Recuerda mi ley, recuerda mi ley, recuerda mi ley. ¿Por qué? Porque si recuerdas mi ley y practicas mi ley, vas a ver qué tan grandioso y hermoso soy y cuánto te quiero bendecir y cuánto quiero guiarte a que todo lo que hagas sea para mi gloria y para tu gozo en última instancia. Me encanta ver cómo Dios le habla a su pueblo en Números 15. En Números 15, Dios también. Números 15, 29. Recordarás todos los mandamientos del Señor para hacerlos y no para seguir tu propio corazón y tus propios ojos, a lo cual estás inclinado a hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Porque como que el Señor dice, tendemos a adulterar con nuestros propios corazones, en nuestros propios corazones. Así que vas a recordar de hacer todos mis mandamientos y serás santo al Señor. Eso se estaba estableciendo desde el Antiguo Testamento. Esta idea de recordar a Dios. Porque recordar a Dios va a redimir nuestro gozo. Jesús, Dios en la carne, va a aparecer en la escena y como el Dr. Moller nos dijo en la primera de las conferencias en Juan capítulo 5 y en Lucas 24, Jesús les va a decir, todo aquello que se escribió hablaba de mí, la Pascua era de mí, el nuevo pacto que se menciona es el pacto que habla de mí. Y cuando Él rompió el pan y dio gracias, dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Nos metemos a este ritmo del Evangelio desde el Antiguo Testamento. Continúa en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos en ese ritmo todavía. Recordar de una manera correcta va a redimir nuestro gozo. Porque tu gozo ha sido roto y debemos de recordar correctamente lo que Dios nos dice para redimir ese gozo.
Y entonces nos vamos a regocijar en lo que Dios quiere que nos regocijemos, en lugar de permanecer en la superficie, en las cosas vanas. Y Pablo toma esto y corre como un corredor olímpico en 1 Corintios y dice, cada vez que tomen esta copa y coman este pan, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él regrese. Y ahí está hablando de la institución de la Cena del Señor. Y nos está diciendo, no olviden lo que Cristo les dijo que no olvidaran. Y uno de los aspectos más de mis favoritos de lo que Pablo enseña una y otra vez es que Pablo amaba predicar el Evangelio no solo en lugares muy lejanos, sino que se lo predicaba constantemente ¿a quién? A los cristianos. Una y otra vez les proclama a las personas que ya saben quién es Cristo, que no se olviden, porque a todos estamos propensos a olvidarnos, a apartarnos, a desviarnos, porque somos criaturas con esa tendencia. Y a veces asumimos que ya sabemos y que recordamos. Y a lo mejor ustedes no son así, porque muchos de ustedes van al seminario y tal vez no sean así. Romanos 13. Quiero que sepan, hermanos, que yo quise ir a ustedes muchas veces. Romanos 15, perdón. Y yo quisiera ir a ustedes para cosechar algún fruto entre ustedes como en el resto de los gentiles. Eso es un texto interesante. Quiero que sepan, hermanos, que yo quiero cosechar algún fruto en ustedes. Él les está diciendo que quería desempeñar un papel en ellos para que ellos crecieran en el conocimiento de Cristo. Porque estoy bajo obligación tanto a los judíos como a los gentiles, como a los bárbaros. Algunos de ustedes tal vez tienen a personas más insensatas que sabias en sus iglesias, pero hay varias cosas que aquí podemos aprender. Cuando conozco a muchos pastores, nadie quiere, por ejemplo, ser como el ministerio que tuvo Moisés, dando vueltas en el desierto por 40 años con gente que se quejaba mucho. Y ¿se acuerdan? Y luego cuando llegó a la tierra prometida, Dios le dice, no vas a entrar, te vas a morir. Y Josué es el que los va a meter. A todos nos gusta la teología de Pablo, pero a nadie nos gusta el dolor de Pablo, todo lo que Pablo sufrió. Eso es muy doloroso. Y se requiere también mucho estudio. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Les recuerdo, hermanos, les recuerdo, hermanos, que lo que ustedes recibieron, el evangelio que les he predicado, por el cual perseveráis. El evangelio que les he predicado y que nos ha imputado la justicia de Jesucristo, Él ha tomado nuestra ira, nuestra culpa, y ahora nosotros ya no nos tenemos que desviar de eso. Eso es lo que nos salva, eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos trae a nuestro hogar celestial. No nos vamos a apartar del evangelio. Predícalo de esa manera, discipula a los hombres de esa manera, y ellos siempre tendrán una relación directa con el Señor Jesucristo. ¿Y qué les quiero recordar? Lo que les he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. En Gálatas 1,
del 6 al 9. Ahí les dice, estoy asombrado, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí tenemos como una sección de la dimensión del monte Everest, donde Pablo les muestra que es un predicador verdadero del evangelio y les quiere hacer una pregunta. Y les pregunta, ¿cómo es que vinieron al reino? ¿Por hacer algo? ¿Por hacer buenas obras? ¿O porque el Espíritu de Dios les dio vida? Les dio vida en Cristo Jesús. Y después de que fueron salvos de esa manera, ¿ahora van a querer ser perfeccionados por medio de la ley? Porque yo he sido crucificado con Cristo. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios también nos presenta una visión cósmica del Evangelio. Es un texto espectacular. Filipenses 1, del 12 en adelante. Yo nunca he conocido a un hombre tan libre como Pablo. Si le dices, te voy a matar, él dice, muy bien, ya me quería ir a casa, ya me quería ir a mi hogar celestial. A él no le puedes afectar, te vamos a azotar. Bueno, muy bien, voy a participar de los sufrimientos de Cristo, azótame. Te vamos a poner en la prisión, voy a convertir a todos tus guardias y me van a dejar ir libre. Era un hombre que no le podías hacer nada. ¿Cómo puedes tocar a un hombre así? Porque él continuaba regresando al Evangelio una y otra vez. Y en Filipenses 1, ¿se acuerdan? Aquí estaba en la prisión y eso hizo que pudiera predicarle a otros ahí en la prisión. Todo lo que él hacía era impulsar el Evangelio, avanzar el Evangelio. Y lo que yo más admiro en él es que quiere siempre proclamar el Evangelio, y por el Evangelio hacía todo lo que él hacía. Así que tenemos estos grandes textos de las epístolas paulinas. Tenemos una teología cristológica muy clara donde nos dice todo lo que Cristo es y lo que Cristo hizo y lo que ha logrado. Si has sido bautizado en esto, si ya crees, entonces vamos a ver el matrimonio y los hijos y la iglesia y la vida desde esa perspectiva de lo que ahora eres en Cristo. Pero si yo te hablo de lo otro sin hablarte del Evangelio, entonces no puedes lograr esto de lo que te voy a hablar. Ahora, cuando recordamos lo que se nos ha mandado, entonces nuestro gozo va a ser redimido y nos vamos a poder ir más profundo. Vamos a ver otras cosas de las que nos tenemos que regocijar en Eclesiastés. En 11:9 de Eclesiastés, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, si yo me puedo regocijar recordando lo que Cristo ha hecho por mí, recordando lo que ha comprado para mí, si estoy realmente consciente, espiritualmente consciente de todo lo que Él ha hecho por mí en su vida perfecta, en la cruz, en su resurrección, y tienes que tener cuidado, debemos vivir centrados en la cruz, pero también hubo una vida perfecta y una resurrección. Dame la cruz, sí, necesito la cruz, pero tiene que haber doble imputación o la cruz pierde su poder. Y esa doble imputación es que mi culpa se le imputa a Él, pero Él nos imputa a nosotros su justicia, nos acredita su justicia, su obediencia. Y para mi juventud, para mi fortaleza física, no me debo regocijar en mi juventud, me regocijo que Cristo en su misericordia me ha concedido juventud, y por la
gracia de Cristo me ha liberado en mi juventud para servirlo a Él. Ahí ya no me regocijé solamente en mi juventud y en mi fortaleza, me regocijé en el llamado que Dios hizo a mi vida. Me regocijo en que he sido redimido. Y el celo el celo juvenil que tengo es redimido porque me regocijo en lo más profundo, en lo que Cristo ha hecho por mí. El control es una ilusión. No tenemos ningún control. Porque podemos ir al gimnasio todo lo que queramos, hacer todo el ejercicio que queramos, pero no te va a salvar. No te va a librar. Y sí debemos cuidar nuestros cuerpos físicos. Pero después de todo, nuestro regocijo no debe venir de que somos jóvenes y fuertes, porque en un segundo se puede ir nuestra vida y nuestra salud y nuestra fortaleza. Pero lo que nadie me puede arrancar es que en este momento Dios me ha dado fortaleza para proclamarlo a Él, para engrandecerlo a Él. No me regocijo en que esté sano y joven, sino que Él ha abierto mis ojos para ver lo maravilloso que Él es, y en mi juventud lo puedo proclamar y engrandecer. Nos debemos regocijar en el placer de nuestro corazón. Yo cuando veo esto y veo los deseos de mi corazón y cómo me puedo meter un poco más a fondo. Tengo una hermosa esposa. Y el último año y medio, eso ha sido aún más significativo para mí, porque cuando ya no tienes nada que ofrecer, yo traté de ser un buen esposo, un buen padre, pero cuando te cortan una parte de tu cerebro, y ya no puedes hacer las cosas que antes hacías como esposo, como padre. De repente yo había estado fuerte y ahora pues ya no puedo hacer cosas, y llega mi hija y se pone a llorar allá a mi lado. Porque aun cuando veíamos alguna película y salía un comercial sobre hospitales, yo me ponía a llorar y no podía ayudar muy bien a mi hija. Pero Cristo sí está siempre ahí conmigo y no me abandona nunca. Y aún en mi debilidad, Él estaba a mi lado. Cuando nosotros crecemos y sentimos que necesitamos unir nuestras vidas a otra persona, eso no es nada más un impulso hormonal, sino que es un llamado de Dios al hombre. Y cuando mi esposa llega a comportarse mal de alguna manera, cuando tenemos roces y conflictos, porque las únicas personas que no tienen problemas son los que no se han casado o los que se acaban de casar ayer. Pero cuando hay roces, cuando hay conflictos, yo amo a mi esposa, pero hay momentos cuando necesitamos ayuda. Y en esos momentos recordamos esta gran lección, recordamos quién es Jesús, recordamos esta analogía de las bodas del Cordero, la esposa de Cristo, la novia de Cristo, y nos regocijamos. Y no nada más me regocijo en mi esposa, me regocijo en otra realidad que mi esposa me hace recordar y que mi matrimonio representa, que nuestro esposo, el esposo de la iglesia de la que soy parte, no me va a abandonar jamás. Me regocijo en Él. Y si hay algo más grande que ser un padre, tal vez lo único más grande que ser un papá sea ser un hijo de Dios, pero me encanta ver la inocencia de los corazones de nuestros hijos. Pongan atención a lo que Dios les enseña por medio de ellos. Pongan atención. Y aquí quiero tener cuidado, porque no los quiero entretener. Pero el Señor me maravilló cuando nuestro hijo mayor empezó a caminar
caminar. Y yo creo que un niño que empieza a caminar no nada más es una decisión de su voluntad, sino que es una serie de factores que se van combinando hasta que se van agarrando de la orillita de algo y luego los empiezas a dejar y los sueltas. Y Dios los ha creado con cabezas grandotas y cuerpos pequitos. Y ahora el niño agarra vuelito y empieza a caminar, porque él sabe que cuando la cabeza ya la tiene para adelante, tiene que dar un paso, porque si no da el paso, se va a caer de frente, de boca. Pero ¿qué somos nosotros cuando empiezan a caminar? Nosotros nos asustamos y decimos, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Porque él dio 2 pasitos. Por primera vez. Tenemos muchos niños en nuestra iglesia. Tenemos una iglesia de gente joven. Y nunca he visto a un papá. Nunca he visto un papá que su niño dio 3 pasos y se cayó y su papá le haya dicho, idiota. ¿Lo hiciste en serio? Y que le voltee a decir a su esposa, mira, esto viene del lado de tu familia. Claro que no. Claro que no. Eso sería algo totalmente ridículo. Nosotros celebramos que haya dado 3 pasos. Y cuando él empezó a caminar, ya tenía como 1 año, 3 meses. Y yo lo empecé a ver caminar. Pasito a pasito se caía. Y a mí me daba un gran gozo en los pasitos que ella tomaba. Y yo la levantaba y la besaba y le decía, vente, vente otra vez. Y le decía a mi esposa, tráete la cámara, tráete la cámara. Ahora ya no necesito traer la cámara porque traigo el teléfono o el iPhone o lo que sea. Y siempre celebrábamos que ella daba unos pasitos y nunca nos enojábamos porque ella se caía. Sabíamos que ella estaba empezando y que iba a mejorar y mejorar y mejorar hasta que iba a aprender a correr y que iba a tener sus piernas fuertes para correr y para subir árboles y subir escaleras. Así somos nosotros con Dios. Nosotros debemos celebrar nuestros pasos. Dios celebra esos pasitos que damos. Y a veces se nos olvida el Evangelio y no lo recordamos lo suficiente. Es una puerta por la que pasamos a otras cosas, a otra dimensión. Y tenemos gracia suficiente para saber que cuando cometemos un error, Dios todavía nos ama. Y la clave para ver si hemos entendido el Evangelio es cuando fallamos, cuando fracasamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos levantamos y vamos a tratar de hacer las cosas bien antes de venir al trono de Dios? ¿O nos levantamos y vamos directamente al trono de Dios sabiendo que aún somos aceptados? Y a pedir ayuda. Y no es que Dios tenga un problema con nosotros cuando hacemos nuestras peores errores. ¿Saben también cuándo es cuando tenemos un problema con Dios? Cuando hacemos las cosas bien, porque ahí tendemos a creer que nos hemos ganado algo con Dios, que nos hemos ganado más aceptación. O cuando voy y comparto el Evangelio con un vecino. O cuando voy al gimnasio y ahí le comparto el Evangelio a alguien. En esos días es cuando podemos ser más ofensivos a nuestro Señor Jesucristo, porque creemos que hemos merecido su amor, su aceptación, su bendición, que nos hemos ganado algo. Muchas personas están tratando de merecer y de ganarse lo que ya les ha sido perdonado. Tenemos que entender lo que Cristo ha hecho. Recordar lo que ha hecho y eso nos va a llevar a un nivel más profundo para regocijarnos en aquello que es más profundo y nuestro gozo seguirá expandiéndose y vamos a poder mantenernos en ese gozo. Vamos a hablar. Esto no nada más es una postura mental. No se trata de ver cómo voy a pensar y cómo voy a recordar correctamente, cómo voy a corregir mi regocijo.
No, no funciona así. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo recordamos de tal manera que nos lleve a regocijarnos correctamente? Necesitamos nacer de nuevo. Tú vas a ser un mejor pastor si eres salvo que si no eres salvo. Espero que eso no batallen para comprenderlo. Eres un mejor pastor cuando comprendes el mensaje no solo en tu cabeza, sino cuando has sido transformado por el Espíritu Santo. No cuando has sido conformado a un patrón de religión. ¿Les puedo ser honesto con mis temores? Mis temores por algunos de ustedes es que ustedes crecieron en la iglesia y aprendieron que al decir ciertas cosas y actuar de cierta manera, ustedes ya tienen poder y credibilidad y se han ganado el aplauso de Dios y ya saben jugar ese juego tan bien que al creer que creen que si son reformados piensan que Jesús piensa gran cosa de ustedes, pero ustedes se han conformado a un patrón de religiosidad y no han sido transformados por el Espíritu de Dios. Ustedes tienen que meterse al corazón esto. Y los quiero advertir que lo amen, que lo sirvan, que lo conozcan. Serán un mucho mejor pastor. Súbele. Son corazones regenerados lo que necesitamos tener. Una constante meditación en el Evangelio de Jesucristo. Después de todos estos años, después de tratar de servir fielmente al Señor por el poder del Espíritu, yo todavía tengo que predicarme el Evangelio a mí mismo. Hace unos pocos meses estaba yo cerca de mi pueblo y yo dije, voy a ir a ver algunas de las casas viejas en las que yo había vivido para enseñárselas a mis hijos. Y yo manejé por el pueblo y vi este campo donde yo me había peleado con un hombre delante de mucha gente. Y yo no soy así, yo no soy de los que puede atemorizar a los demás, pero habían pasado unas cosas feas en ese campo. Y me peleé con un hombre que se llamaba Sean y espero que Dios ya lo haya salvado. Pero si ustedes le mencionan mi nombre a ese hombre, él todavía tal vez le dé coraje. Y yo empecé a ser impactado por algunas de las memorias de las casas. ¿Y saben qué vino a mi mente y a mi corazón? Vergüenza. Y yo pasé por la casa de otro amigo donde celebramos su cumpleaños número 16. ¿Y qué vino a mi mente? Vergüenza. Y yo tenía que regresar a predicar y en todo ese camino yo iba siendo acusado por mis recuerdos, por mi carne. Pero el Espíritu Santo no acusa. El Espíritu Santo nos lleva a la gracia. En mi corazón yo estaba teniendo estos pensamientos. Así que vas a hablarles del hombre de Dios. Tú eres un hombre de Dios. ¿Y tú quieres que ellos sean como tú? ¿Qué crees que piensa Sean, con el que me peleé sobre tu evangelio? ¿Crees que la mayoría de tus amigos de la preparatoria, qué van a pensar de tu evangelio? Yo voy a predicar sobre creer el evangelio y yo estoy batallando conmigo mismo porque no lo podía creer yo mismo. La promesa del pacto y de la sangre de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, me ayudaron a vencer aquella obra que el enemigo estaba haciendo en mi corazón. El nuevo hombre, Matt Chandler, no es nuevo por lo que él ha hecho, sino por lo que Jesucristo hizo por él. Y ahora yo puedo caminar en el poder del Evangelio. Por favor, no asuman el Evangelio. No lo asuman. Tiene que ser explícito. Tiene que ser constantemente explícito. Porque si lo asumen, el Dr. Moller nos habló en el primer mensaje. Nos vamos a volver deístas, moralistas, terapéuticos.
Todo lo que ellos oyen es: no hagas esto, no hagas aquello, no vayas para acá, no vayas para allá. Pero no entienden que su justicia se compra con sangre. No asuman el Evangelio. Nosotros bautizamos a muchos jóvenes de 20 y tantos años, y siempre me dicen: yo crecí en la iglesia y nunca escuché el verdadero Evangelio. Y yo les preguntaba: ¿y tú tomabas notas cuando estabas en el ministerio de jóvenes? Y me dicen que sí. Y me dicen: sí, pero nunca lo escuché, nunca escuché el Evangelio. Y hay muchos jóvenes ahora que les dicen: no te emborraches, no tengas sexo y no escuches música secular. Y eso es lo que consideramos que es la santidad. Y son los jóvenes llamados a la santidad, claro, pero es imposible fuera del poder del Espíritu Santo para regenerarnos. Y aún si ellos no tuvieran sexo y no se emborracharan con cervezas y no escucharan a ninguna música secular, eso no los redimiría. Eso los volvería nada más nerdos. Haz el Evangelio explícito, háblalo explícitamente. ¿Por qué? Porque la gente no se cansa de escuchar el verdadero Evangelio. Y otra manera de recordar para que se redima nuestro gozo, debemos meditar en el Evangelio, y también tenemos que caminar por el Espíritu y no por la carne. En Gálatas, debemos andar por el Espíritu y no por la carne. Yo quiero permanecer bien sintonizado con mis afectos, porque si ya no me maravillo, si ya no me abruma, si ya no me agita el hecho de que Dios en su misericordia me salvó. Yo tenía un plan para mí, pero no era su plan. Él vino. Yo me moví de California a Texas y tenía un locker enseguida de un jugador de fútbol que me dijo: necesito hablar contigo acerca de Jesucristo. Y no me dijo: ¿te gustaría oír hablar de Jesucristo? Él nada más me dejó escoger el lugar. ¿Dónde quieres tener la conversación? Porque la vamos a tener. ¿Quieres que vayamos después de la práctica? Yo quiero mantenerme sintonizado con el hecho de que Él me salvó. Yo quiero estar junto a hermanos que me ayuden a darme cuenta por qué no me maravilla el haber tenido un encuentro con la persona más maravillosa del universo. Algunos de nosotros somos jóvenes y nos sentimos jóvenes, otros estamos en la altitud crucero, y ahí vas a durar en esa altitud crucero por un tiempo, y algunos ya vamos de bajadita. Ya los asientos del avión se tienen que enderezar, las charolas del asiento de enfrente se tienen que subir, y que a lo mejor algunos no van a regresar a la siguiente conferencia, pero quiero que escuchen esta realidad. Estamos ahora mismo varias horas más cerca de estar frente a nuestro Padre o Juez, más 2 horas o varias horas más cerca que cuando entramos a este auditorio. Y me pregunto: ¿cómo estás llevando a cabo ese gozo, ese regocijo? ¿Cómo te estás regocijando? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Estás recordando de tal manera que tu gozo se va hasta abajo, por abajo de lo que la mayoría de la gente usa para regocijarse, por lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Te estás regocijando por lo que los Colosenses menciona como sombras, o te estás regocijando porque tu Padre Celestial es espectacular? Estás viendo todas esas áreas de tu vida y esas están agitando en ti una pasión por la misericordia de Dios. ¿O es tu regocijo muy hueco, muy superficial? ¿Estás en la alberca para los niños o estás en el océano? Mi esperanza es que tú conozcas las aguas profundas
Mi esperanza es que el Espíritu Santo invada tu corazón para que lleve tu atención a lo que Él es y a lo que Él ha hecho. Porque ese es el fundamento firme, el fundamento inconmovible. Y así es como tú vas a volverte un hombre inmovible. Así es como tú te vas a regocijar aún en circunstancias inconcebibles como cáncer o como cualquier otra cosa, y vas a decir: Señor, tú logra lo que tú quieras lograr. Vas a recordar en qué es en lo que nos debemos regocijar. No te regocijes nada más en que estás joven o en que tienes dinero porque tienes dinero o que tienes una esposa. Regocíjate no solo en tus hijos porque tienen salud o porque están haciendo lo que tú les dices. No te regocijes porque tienes un carro bonito o una casa bonita. Todo eso se te puede quitar. Recuérdate, nos tenemos que regocijar en lo que está por debajo de todo eso. Vamos a orar. Gracias, Señor, por nuestro tiempo aquí juntos, y oramos en el Espíritu para que tú dejes que estas semillas caigan en buena tierra, que las protejas de que no se las arrebate el enemigo, que las protejas para que broten pronto, pero que no se quemen, Señor. Haznos hombres y mujeres del Evangelio. Ayúdanos a meditar, a pensar, a perseverar en lo que tú has hecho, en lo que tú eres, en lo que has logrado. Y para que eso nos mande a un gozo más profundo en todo lo que vivimos en esta vida, para ver con nuevos lentes todo lo que nos ocurre. Vuélvenos adoradores, personas que genuinamente se regocijan por ti. Ayúdanos a amarte más de lo que te amamos, a conocerte más de lo que te conocemos. Gracias que nos has cubierto con tu gracia mientras aprendemos a caminar. En el nombre de Cristo oramos. Amén.